Y ya tenemos comunicación con Patricia Villegas, la presidenta del canal multiestatal Telesur. Como decíamos en nuestra emisión del día anterior, el canal Telesur se encuentra conmemorando, celebrando sus 18 años de existencia, de haber sido creado en un ejercicio visionario del presidente del momento en la República Bolivariana de Venezuela en el año 2005, el presidente Hugo Chávez Frías, quien creó este canal apoyado por los gobiernos de Cuba, de Argentina, de Bolivia, de Ecuador, de Nicaragua en su momento. Y una de las primeras personas que estuvo haciendo parte de Telesur fue nuestra colega caleña, vallecaucana, egresada de la Universidad del Valle, de su Escuela de Comunicación Social y de Periodismo, quien estuvo también trabajando en el canal regional del Valle del Cauca, Telepacífico, y en la emisora de la Universidad Javeriana de la ciudad de Cali, Patricia Villegas Marín, a quien tenemos aquí en nuestra pantalla. Muy buenos días, Patricia. Gracias por estar hoy en Periodismo Libre. No, a ti, Luis, muchísimas gracias por la invitación. Todavía cansada de la larga jornada de conmemoración del día de ayer, que no es solamente la de Telesur, sino también un aniversario más del natalicio del Libertador Bolívar, y también se conmemoraban 200 años de una importante batalla en la gesta independentista de nuestra América. Así que hubo muchas noticias, mucha actividad, y también pues al interior del canal el reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras que son la fuerza de este proyecto comunicacional alternativo, contrahegemónico, que ya, como bien has dicho, cumple 18 años. Y es su trabajo supremamente importante porque es un ejercicio de comunicación alternativa en el ámbito internacional y un ejercicio contrahegemónico. Precisamente Telesur nace como la búsqueda de la lucha contra la dictadura mediática en el plano internacional para hacer frente a las hegemonías. ¿Cómo rememora, Patricia, todo ese proceso de fundación de Telesur del que usted fue testigo de primer orden y cómo se ha mantenido esa filosofía de nuestro norte es el sur? Bueno, yo, para hacer un poquito de historia, llego a Telesur unos días antes de su primera transmisión inaugural, que fue justamente el 24 de julio del año 2005. Cuando a mí me hablan de Telesur, yo estaba todavía trabajando en Telepacífico, dirigía, presentaba Espejo de los Días, un programa al mediodía que seguramente muchos de los que ven tu canal y tu programa particularmente aún recuerdan. Y trabajaba, como bien decías, en la Universidad Javeriana de Cali, en un programa de radio en las mañanas. Y bueno, llego a Venezuela con dos maletas, digamos, cargada de expectativas, por lo que en ese momento era la construcción de un canal latinoamericano y caribeño con sede en Caracas, es decir, con sede en nuestra propia región, a diferencia del único canal que en ese momento existía, cuya sede estaba en los Estados Unidos. Un poco como en perspectiva geopolítica era crear la CELAC o la UNASUR desde América Latina y no la OEA. O sea, no solamente quedarnos con la OEA, o sea, era tener una perspectiva desde nuestra tierra, desde nuestra región, hacia el mundo. Y bueno, realmente cuando yo llego a Caracas, pues las oficinas de Telesur eran muy precarias, por decirlo en una palabra elegante. El proyecto era básicamente una hoja de papel, o sea, estaba escrito en una hoja de papel. Pero desde el primer momento fue un proyecto supremamente retador y fascinante, Luis, porque estaban profesionales de todas partes. Yo recuerdo incluso que en los primeros días de Telesur se llevó a cabo un Festival Mundial de la Juventud aquí en Caracas y la sede precaria, chiquita, transitoria del primer Telesur era punto de encuentro permanente de todos esos jóvenes del mundo que se dieron cita en la capital venezolana. Desde el primer momento hubo apuestas muy claras de Telesur. Una, ser un vehículo para la integración latinoamericana y caribeña. Eso ya era un desafío, digamos, a la hegemonía en nuestra región.
porque en términos tanto de diplomacia, de relaciones internacionales como comunicacionales, pues no había nada que surgiera desde acá hacia todas partes, ¿no? Entonces era cómo crear unos contenidos o cómo poner en esa pantalla unos contenidos que nos acercaran como latinoamericanos y caribeños, Luis. O sea, cómo nosotros nos volvíamos o nos reconocíamos mejor como ciudadanos de América Latina y el Caribe. Esa es una primera idea fuerza muy importante. La segunda idea fuerza es cómo construimos una agenda que esté ligada al movimiento popular latinoamericano. O sea, cómo nosotros logramos que esa pantalla sea expresión de lo que sí está pasando, de las luchas contemporáneas, digamos, de la gente, de los trabajadores, de los estudiantes, de las mujeres, de los pueblos originarios, de las sexo-género-diversidades, que fundamentalmente estaban contados como víctimas o como caricaturas en los grandes medios hegemónicos. Cómo nosotros los volvemos parte integral de la construcción de la agenda en Telesur. Y ese es, digamos, uno de los grandes hitos en la construcción de Telesur, porque empieza un relacionamiento muy permanente y fuerte con esa organización popular que no era mostrada deliberadamente en los grandes medios de comunicación, pero que estaba allí, existía, era real. Un poco como la resistencia a la guerra en Colombia, estaba allí, existía, no es que había un unanimismo sobre la opción guerrerista en el país, pero eso no estaba en la agenda de los medios ni colombianos, ni de que desde Colombia se informaba al mundo. Y así, digamos, en todas partes. Y un sello también, digamos, muy relevante de la construcción de Telesur ha sido el tema de la soberanía. ¿Cómo hacer soberanía comunicacional? Pero soberanía comunicacional tiene que ver con el concepto grande de soberanía. Y la soberanía también viene en el reconocimiento originaria de nuestras luchas de independencia. Este ha sido un pueblo, un continente rebelde. El nuestro ha sido un continente que se ha rebelado contra la colonización, contra la conquista, contra el saqueo históricamente. Pero hay corrientes todavía en las cuales se habla, yo recuerdo cuando estaba en el colegio, del encuentro de dos mundos. No, aquí no hubo ningún encuentro, aquí hubo un genocidio y hubo una lucha, digamos, que se mantiene en el tiempo por la independencia. Entonces, esos, por decirte, 3 pilares fundamentales están desde el origen del proyecto y se han venido consolidando a lo largo de estos años y obviamente entendiéndolos en cómo se va modificando también con el paso del tiempo. Para mí ha sido un aprendizaje enorme. Yo llegué con esas 2 maletas cargadas de expectativas. Cuando iba a entrar a las oficinas de Telesur que te describo, el que era entonces director de información del canal me dice, no se vaya a asustar. Y yo ya me asusté con nada más la advertencia, porque claro, yo había dejado, digamos, mi vida que estaba bastante organizada en términos laborales y de expectativas profesionales por un proyecto que realmente solo existía en una hoja de papel, pero te digo que no cambiaría esa decisión por nada. Ha sido un trabajo súper rudo, muy arduo, muy difícil, extraordinariamente retador, pero ha significado para mí la posibilidad de ver el mundo de otra manera y entenderlo de otra manera y, por supuesto, narrarlo de otra manera. Como ves, Patricia, aquí el destacado jurista Luis Carlos Domínguez de Bogotá nos escribe: qué buen tema, Luis Alfonso, y qué apropiada invitada precisamente en este espacio que es contra la hegemonía y la dictadura de los medios de las élites. Y luego de todo ese ejercicio fundacional, pues viene a enfrentarse a unas enormes tempestades. El bloqueo contra la República Bolivariana de Venezuela, la actitud de algunos presidentes de los países que participaron en la etapa fundacional de Telesur y numerosas circunstancias relacionadas con la agresión de Estados Unidos y de las élites oligárquicas del continente que empezaron a generar una matriz para enfrentarse a este ejercicio de comunicación alternativa por la verdad que representa Telesur. ¿Cómo ha liderado, Patricia, usted que llegó ya desde 2011 cuando fue designada por el ministro Andrés Izarra, era el ministro de Comunicaciones de Venezuela en el año 2011 como presidenta? ¿Cómo ha
hecho para mantener incólume todo ese ejercicio y enfrentar todas esas tormentas? Bueno, una de las claves ha sido que hay un buen porcentaje de trabajadores y trabajadoras de Telesur. Me refiero a periodistas, a camarógrafos, a sonidistas, a utileros, a vigilantes de la sede principal, a reporteros en todas partes del mundo que han logrado resistir las dificultades para mantener, digamos, el objetivo central de Telesur. No todo el mundo ha logrado resistir estos años duros, han sido años muy complejos. No se trata solamente de tener o no los recursos para pagar salarios o pagar satélites o pagar cuentas de internet en distintas partes del mundo, sino también que el bloqueo dificulta el envío de dinero. Así que, bueno, la resistencia ha necesitado de parte nuestra una audacia para enfrentarla. No solamente porque es el bloqueo financiero contra Venezuela, que es la sede principal del canal, su gran impulsor, sino porque, bueno, también de Telesur hacen parte otros estados que también en estos años han pasado enormes dificultades y que están bloqueados. O sea, 3 de los 4 estados miembros actuales de Telesur están bloqueados. Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia sufrió un golpe de estado. Así que las dificultades que ha tenido que enfrentarse el Telesur son múltiples y diversas, y eso solamente se explica desde el punto de vista racional por la altísima capacidad de entrega de los trabajadores del canal, que han esperado por meses por un pago, por proveedores, digamos, de tecnología y de servicios que han entendido que hay fuerzas mayores a Telesur que impiden que en un momento determinado paguemos en las fechas y tiempos correctos y adecuados. Pero para el televidente, para el usuario, estas son cosas que en ningún caso pueden ser una justificación para no estar contando las historias que hay que contar. Y creo que ese realmente ha sido el gran reto. O sea, cómo mantener los objetivos centrales de Telesur en medio de esas dificultades reales de contar las historias. Y allí nosotros desplegamos estrategias. Una de esas es la de construcción de alianzas sólidas y muy fuertes. Entonces ya era como la realidad era, no lo podemos hacer todo, no podemos estar en todos los lugares, tenemos unas limitaciones reales, entonces construyamos alianzas estratégicas con grandes medios que nos puedan entregar información de esos otros lugares donde nosotros no podemos llegar en este momento o tenemos dificultades para llegar, y que sea información realmente confiable desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva en la que nosotros entendemos y queremos mostrar en Telesur, que siempre, y yo lo dije ayer también, es del lado de los pueblos, del movimiento popular organizado del sur global. Entonces ahí surgen las alianzas estratégicas con RT, surgen las alianzas estratégicas con Al-Mayadin en el Líbano, surge el fortalecimiento de una alianza muy importante con CGTN de China, que es, como tú sabes, uno de los canales más, o el canal más importante de China, que tiene una presencia global. Y surgen también alianzas con los más chicos. O sea, Telesur tiene una red, digamos, construida con televisoras comunitarias, con radios de pequeños corregimientos del mundo en América Latina, con emisoras universitarias, con periódicos comunitarios. Entonces, esa red, digamos, que está regada por el mundo, le ha permitido a Telesur seguir estando en los grandes acontecimientos, contar esas historias que no se cuentan con una capacidad, digamos, técnica y estética que compita con los grandes del mundo. Esa ha sido una de las claves, es crear redes, genera alianzas, busca quienes están haciendo lo mismo que tú o tienen los mismos objetivos que tú, para que todos juntos puedan realmente seguir rompiendo el relato hegemónico. Y en eso pues hay ejemplos muy claros. Y también estimulemos el periodismo ciudadano. Yo recuerdo, por ejemplo, en Ecuador, durante la pandemia, seguramente tú también tienes muy fresca esa historia, veíamos cuerpos sin vida de ecuatorianos, fundamentalmente gente que vivía en Guayaquil en ese momento, que los familiares sacaban a la calle porque la salud pública y todas las instituciones, digamos, que tenían que enfrentar la pandemia en el Ecuador estaban desbordadas de la situación. El presidente del momento del país decía, no es verdad, no crean, esto no está pasando, pero las redes sociales estaban inundadas de estas imágenes y realmente, ¿cómo corroboramos eso? Entonces, bueno, una de las cosas que había hecho Telesur a lo largo de su historia y sigue haciendo, de hecho, dentro de poco tiempo tenemos un taller aquí nuevamente en Caracas, era formar con criterios periodísticos
entregar herramientas desde el punto de vista tecnológico a comunicadores sociales de los movimientos sociales de América Latina y el Caribe. Entonces, tú sabes, por ejemplo, que la Asociación de Pescadores de Manta tiene un comunicador social dentro de ellos, que es el que graba, el que hace el periódico, el que de pronto hace la entrevista para la radiecita, etcétera. Ese comunicador, ejemplo, estoy inventando esa historia, pero es lo que hemos hecho, vino una vez a Telesur, hizo aquí un taller, aprendió a grabar, aprendió a contar, tenemos su contacto, está metido dentro de la comunidad, y eso fue lo que hicimos en Guayaquil. Gente que había estado aquí, lo llamamos y le dijimos, necesitamos que salga a la calle, que vaya donde estas personas, donde estos mensajes de redes sociales están diciendo que hay un cadáver. Bueno, se ha congelado la imagen, Patricia. Vamos a ver si la podemos restablecer. Hola. Sí. Adelante, Patricia, ya se restableció. Bueno, me extiendo en la historia porque me parece que puede dar ideas para todos. O sea, yo recuerdo que en el principio de Telesur se decía, bueno, es que por primera vez un medio como de los nuestros, alternativos, contrahegemónicos, tiene los recursos necesarios, sí, pero no todo, o sea, hay que saber dónde poner los recursos. Y las inversiones que se hicieron en Telesur en los primeros años garantizaron que durante estos años nosotros pudiéramos estar al aire prácticamente sin invertir ni un centavo en tecnología. Entonces no se trata solamente de los recursos, por supuesto que son necesarios, la televisión y producir contenidos pues requiere de eso, pero también se requiere de mucha audacia para enfrentar estos desafíos. Y el periodismo colaborativo, el periodismo ciudadano, la formación de periodistas populares en todo el continente también ha sido una de nuestras estrategias y nos ha permitido, por ejemplo, en ese caso de Guayaquil, para terminar la historia, con pruebas en la mano, con testimonios reales en la mano que eran imposibles de decir que eran mentira, mostrarle al mundo que efectivamente la pandemia en el país estaba desbordada y que no había una política pública que estuviera cuidando a los ecuatorianos, como finalmente pues se demostró con las cifras lamentables que vivió este país latinoamericano. Y así te podría contar muchísimas otras historias que han permitido que eso que ha pasado en América Latina en estos años, en el Caribe, siga en las pantallas de Telesur. Y esas estrategias todo el tiempo estamos en construcción, en creación, porque los recursos siguen siendo difíciles, las dificultades derivadas del bloqueo, del saqueo, están allí presentes y sin embargo Telesur sigue creciendo. En los años más duros y difíciles hicimos nuestra señal en inglés, que es una señal dirigida especialmente al Caribe Oriental y a los pueblos angloparlantes de África, que ya gozan y tienen esta señal en sus televisores. Producimos contenidos en portugués. Así que bueno, audacia, creatividad, buscar siempre herramientas alternativas que permitan mantener los objetivos. Y siempre manteniendo la calidad en la imagen, en la pantalla. Esa ha sido una de las características de Telesur, es decir, hacer periodismo audiovisual de la más óptima calidad, porque los pueblos también merecen que se les envíen, que se les entregue contenidos con la más óptima calidad. Por acá nos escribe Patricia Marcos y Fuentes, dice Telesur, información veraz y documentada con mucho contenido. Y Jorge Enrique Reina escribe también, qué maravilla, un saludo desde Cali. Y Patricia plantea algo muy importante y para nosotros también, como siempre lo decimos, somos un medio de comunicación alternativo contrahegemónico que está en plena construcción y esa construcción se hace en pleno vuelo, que transmitimos en vivo y en directo aprovechando estas herramientas de la tecnología que en algún momento nos las pueden quitar, nos las pueden censurar, como les ocurrió a ustedes con el hackeo. ¿Cómo les fue con ese hackeo? ¿Cómo hicieron para superarlo? Porque estamos hablando de que quienes manejan los grandes monopolios de la Internet, pues también tienen una herramienta y un arma en sus manos que la pueden usar en cualquier momento contra los medios alternativos y contrahegemónicos. ¿Cómo hicieron, Patricia, para superar ese enorme bloqueo? Porque eso también fue un bloqueo y un atentado a la libertad de expresión y de prensa en el plano internacional.
Sí, bueno, ahí hay varias cosas también. La primera de ellas es que hace 18 años y todavía aún el debate sigue siendo producir contenidos diferenciados. O sea, ¿cuáles son los contenidos que tenemos que producir para contar lo que verdaderamente está ocurriendo en nuestra región? Hablo particularmente del caso de Telesur, en el caso tuyo en Colombia, en la región del suroccidente colombiano. Es decir, independientemente de la amplitud geográfica, es cómo producimos esos contenidos, qué características tienen que tener, cómo hacemos que realmente la gente se vea reflejada en ellos para que se conecte con los medios que estamos produciendo. Ese sigue siendo un debate, pero a ese debate se suma ahora con muchísima claridad dónde vamos a distribuir esos contenidos. Digamos que hasta hace unos años, el espectro radioeléctrico era, digamos así, como la gran gema a conquistar por los poderes fácticos y por los poderes políticos. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando había licitaciones en Telepacífico, digamos, qué empresas y qué dineros, en el buen sentido de la palabra, estaban aspirando a que se les entregara un espacio en el canal regional o un canal en la señal nacional. Ese era el gran tema hasta hace unos años. Ahora no. Ahora, bueno, y después esos poderes dijeron, bueno, como ese espectro radioeléctrico ha crecido, nosotros inventamos la televisión satelital, inventamos las cableras y entonces los que producen contenidos también eran los dueños y son los dueños de esas distribuidoras de contenidos, pero bueno, entregaban un abanico de canales. En ese abanico de canales fueron lográndose colar propuestas como las de Telesur. Pero ¿qué pasa con la supuesta democratización que nos traía el Internet? Que terminó siendo también una farsa. Creo que hoy la gente lo ve con muchísima más claridad. Entonces, al reto de producir contenidos, se le suma el campo alternativo y contrahegemónico, la de producir y diseñar sus propias autopistas de distribución. Ahora estamos en la mano de la dictadura de esas autopistas de distribución, que como tú bien sabes y has dicho, y la gente lo sabe, y estoy segura que quienes nos ven y nos escuchan tienen esa claridad, de un momento a otro te pueden desaparecer. El problema no es solamente que te desaparezcan, sino que han moldeado la forma en la que tenemos que contar las historias. Entonces, esa farandulización y banalización de todos los aspectos de la vida de la humanidad es tremendamente peligrosa. Entonces, tú entras al Facebook, tú entras al YouTube, tú entras al Instagram, a cualquiera de estas plataformas y la fórmula es la misma. 5 claves para conseguir marido. 5 claves para ponerte el traje de baño ideal en estas vacaciones. 5 claves para entender el conflicto de Ucrania. 5 claves para que comprendas qué significan las bombas racimo en la guerra en Europa. No, o sea, todo no puede ser contado de la misma manera, todo no puede tener el mismo esquema, pero hacia allá nos ha llevado esta autopista dictatorial de distribución de contenidos. En eso estamos, o sea, en eso estamos todos. Y si no escribimos bajo esas lógicas, no armamos las notas periodísticas para nuestras web en esas lógicas, pues simplemente no aparecemos en el algoritmo. No, cuando la gente busca qué está pasando en el bicentenario de la batalla naval en Venezuela, no aparece la nota de Telesur porque si no está escrita en esas lógicas de Google, no está en las métricas. O sea, esa es también la dictadura a la que nos enfrentamos, no solamente de las autopistas de distribución, sino de cómo tienes que escribir, cómo tienes que producir contenidos para estar allí. Entonces no queda de otra que trabajar en esa producción de propias autopistas. Ojo, que esto no es una utopía. Los chinos, no el Estado, tienen WeChat. Y WeChat es todo un ecosistema de distribución de contenidos y además de compras, de mercadeo, etc. Los rusos, no el Estado, produjo Telegram. Y si no fuera por Telegram, el bloqueo a la información en la perspectiva rusa del conflicto en Europa, prácticamente que sí hubiera sido logrado invisibilizarse de manera completa. Ahí están. O sea, pongo esos dos ejemplos porque sí es verdad que tenemos ese reto que se ha juntado con el enorme reto de seguir produciendo contenidos distintos con una altísima capacidad estética. Yo comparto contigo eso de que Telesur siempre ha luchado porque ver el canal un acto, digamos, de agrado desde el punto de vista de los sentidos, más allá de que la información y lo que relatan las noticias, pues siempre
Bueno, hemos tenido allí... No dañe mucho la comunicación. Sí. Y Telesur, a pesar de todos esos bloqueos, de el injerencismo de esas autopistas en manos de los monopolios que usufructúan la Internet y de las maniobras de los gobiernos locales, de estas oligarquías en el continente, ha salido adelante y sigue convertida en un paradigma de periodismo alternativo contrahegemónico al servicio de los pueblos. Y vimos a Telesur cubriendo el conflicto en Siria, lo hemos visto en China, lo hemos visto en Rusia, lo hemos visto en Cuba, en todos los países de América Latina. La vimos a usted en el 2009 manteniendo una información supremamente compleja por el golpe dado al presidente Zelaya en Honduras, por ejemplo, e infinidad de acontecimientos internacionales que siempre han estado en la agenda de Telesur, con sus corresponsales, con sus reporteros, pero capítulo aparte es el de Colombia. ¿Cómo ha hecho Patricia, usted que es colombiana, para enfrentar ese odio que generaron gobiernos, regímenes de derecha y extrema derecha en nuestro país contra la República Bolivariana de Venezuela y que pusieron en la mira también a Telesur? No podemos decir lo contrario, lo que hizo Uribe, lo que hizo el señor Iván Duque. ¿Cómo hizo Telesur para enfrentar también esa actitud tan negativa del gobierno colombiano que tenía como un enemigo a la República Bolivariana de Venezuela, no solo al gobierno, sino a su pueblo y también a Telesur? ¿Y cómo hizo para esa cobertura que pues, le correspondió realizar también de toda la protesta social en nuestro país? Bueno, eso ahí me tocas lo personal y lo profesional, lo institucional. Años muy difíciles. Muchos compañeros de trabajo, amigos, familiares, con posiciones muy influenciadas por los medios de comunicación. Yo recuerdo familiares que me decían, si es que si usted no me lo cuenta, yo te diría que usted está mintiendo. O sea, no puede ser verdad no puede ser verdad todo lo que usted me está contando porque yo estoy viendo todo lo contrario. Y ese era uno de los grandes desafíos, porque es enfrentarte a la frustración de que tú tienes una cámara en vivo o un periodista en vivo que está mostrando la realidad de un hecho y sin embargo, ante esa evidencia, eso ya está estudiado también en términos comunicacionales, la gente prefería no creer u obviar esa realidad. En Colombia también nos pasó eso, por ejemplo, con los primeros gobiernos de Uribe o del uribismo en cabeza de Uribe, con toda la política de seguridad democrática, como tú sabes. Muchísima gente prefería mirar al otro lado o no querer creer el horror, que hoy es una evidencia y una constatación de la crudeza y la rudeza de la guerra durante toda su historia y de manera muy importante en esos años porque se convirtió de manera definida, deliberada en una política de Estado. Entonces, bueno, fue en lo personal, es todavía en muchos aspectos una situación muy compleja porque los propios amigos, compañeros de trabajo, Luis, y familiares, en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos, te decían, es que si no fuera porque tú lo dices, yo diría que me estás mintiendo. Entonces, eso que cuento como anécdota personal, pues era un gran reto en lo periodístico, cómo nosotros hacemos cada vez más nuestro trabajo de una manera más rigurosa, con más fuentes, con más salidas en vivo, imposibles de editar al aire, imposibles, digamos, de tergiversar, de manipular, para tratar de mostrar la verdad verdadera de lo que ocurre en Venezuela. Tengo un ejemplo de eso. Cuando el intento de invasión, que me parece uno de los momentos más vergonzosos de la política exterior colombiana en los últimos años, a través de nuestro territorio, me refiero a Colombia, hacia Venezuela, en lo que se denominó la batalla de los puentes, que era el intento de entrar ayuda humanitaria, que después se descubrió que tampoco venía comida ni medicinas en esos camiones, sino municiones, armas y etcétera. Nosotros estábamos con una inferioridad numérica enorme de la capacidad que había instalado la media
colombiana y la media internacional en esos puentes. Nosotros teníamos muchísimos menos equipos, sí teníamos, claro, pero no en la misma cantidad que ellos. Pero nosotros teníamos pocos, pero con capacidad para salir en vivo, etcétera. Yo me acuerdo cuando empiezan a incendiarse los camiones y vamos en vivo, mostremos eso en vivo, qué está pasando. Y nuestros reporteros en ese puente decían, el fuego viene del lado colombiano, pero además era evidente que el camión nunca había cruzado al lado venezolano porque nosotros estábamos en la frontera y estábamos viendo, pues. Y nuestro reportero, de una manera muy, digamos, natural, estaba narrando lo que ahí estaba ocurriendo. Mientras nosotros narramos eso, yo voy viendo que en los otros medios de comunicación están diciendo, régimen venezolano quema camiones con ayuda humanitaria. Y yo decía, pero el mundo al revés. No, aun cuando yo me enfrente a todo esto todos los días de mi vida, Luis, no deja de sorprenderme, no deja de ser un golpe. Porque tú dices, pero ya va, si yo tengo al mismo reportero en el mismo lugar y me está contando otra cosa, y yo además lo estoy viendo. Bueno, como tú sabes, meses después, el New York Times dijo haber usado mucho tiempo, invertir muchos recursos en reconstruir lo que había pasado en los puentes y terminó reconociendo que lo que el reportero de Telesur, sin ninguna orientación del régimen, estaba narrando porque era lo que estaba viendo. Eso te cuento esa historia por contarte una de muchas en el campo, digamos, de la cobertura venezolana. Siempre hubo y hay y se mantienen, y creo que hoy una de las claves en la construcción de un periodismo para la paz y para la integración, fundamentalmente entre Colombia y Venezuela, lazos. Hay lazos que no pueden dividir los gobiernos. En este caso, de la política deliberada contra Venezuela desde el gobierno colombiano en cabeza de Duque particularmente, que fue la política, digamos, más expresa, porque en el caso de Uribe fueron como momentos de crisis, pero nunca hubo una ruptura del nivel que tuvimos ahora y que de alguna manera todavía no se ha reconstruido ni reparado todo lo dañado. Por ejemplo, no hay consulados, ni a ningún lado de la frontera abiertos, todavía la población de un lado y de otro no puede resolver aspectos centrales de la vida de un ciudadano, pero siempre hubo lazos, Luis. Hay un montón de familias colombo-venezolanas. Siempre hubo, con disminución y todo, pero de actividades comerciales, culturales. Muchos muchachos y muchachas de la zona de frontera de Venezuela estudian en Colombia. Muchos colombianos, porque era más económico estudiar, por ejemplo, educación superior en las universidades en Venezuela, vinieron para acá a estudiar. Entonces, esos lazos que siempre estuvieron allí, había que mostrarlos, había que contarlos, no invisibilizarlos, porque es parte de decir, independientemente de la decisión, en este caso del gobierno colombiano, pues hay una relación natural, histórica, orgánica entre estos dos pueblos. Y eso fue parte de lo que hicimos estos años y de lo que vamos a seguir haciendo, porque además ahora con la ventaja de que hay dos estados que están decididos a trabajar en la reconstrucción de todas las políticas binacionales. Precisamente sobre este punto, Patricia, ya llegando al final de nuestro diálogo y agradeciendo su amable participación en nuestro espacio de periodismo libre del día de hoy, pues qué expectativas hay ahora que se han restablecido las relaciones entre los dos países, relaciones de hermandad, de fraternidad que nunca debieron romperse, y ahora que hay dos gobiernos que han reanudado sus relaciones diplomáticas, sus relaciones económicas, el intercambio comercial, el intercambio diplomático con embajada, con consulados, etcétera. ¿Cuáles son las expectativas también en términos de intercambio comunicacional entre los dos países? Wow, espero que haya intercambio comunicacional prontamente. Vamos a ir tejiendo, digamos, esa relación. Estuve muy expectante durante todos estos meses del nombramiento del presidente o presidenta, director general de la televisión pública colombiana. RTBC. Exacto. Y bueno, tenemos toda la intención de trabajar en conjunto con esa televisora como trabajamos con montones de televisoras en el mundo. Nosotros somos miembros de la red de televisoras públicas de México, por ejemplo. Somos miembros de las televisiones públicas de América Latina y el Caribe, que están nucleadas a través de una organización que se llama TAL. O sea, pertenecemos a varios de esos grupos
que comparten contenidos, criterios, formación, etcétera. Entonces, bueno, esto es natural para Telesur, crear alianzas, buscar y fortalecer. Tenemos una serie de proyectos que nos interesaría hacer con la televisión pública colombiana y estamos seguros que eso va a terminar sucediendo más temprano que tarde, porque también de eso se trata, de crear esos lazos que sean sólidos y que ningún otro gobierno pueda llegar a desbaratarlos de un manotazo. Porque, como digo, son lazos también orgánicos, pero que hay que ayudar, construir, fortalecer, llenar de sentido. Hace poco, por ejemplo, en el campo cultural se está trabajando mucho. Se llevó a cabo el Festival de Poesía de Medellín y se vino a un segundo momento en el Festival de Poesía de Caracas con poetas de todas partes del mundo, pero también poetas colombianos y venezolanos. Esas cosas también son muy importantes. Y ya digamos hacia el escenario futuro de Telesur, nosotros en Colombia pues seguimos manteniendo nuestro equipo, que quiero saludar porque es un equipo como en muchas otras partes, pero de manera muy especial en Colombia. Ha sido muy difícil hacer periodismo para nosotros. Tener una cámara que priorizara la historia de las víctimas del conflicto nos costó persecución, estigmatización, señalamientos. Recordarás tú que en la época de la seguridad democrática, pues básicamente hablar de víctimas era una herejía, era, digamos, exponerse públicamente, y nosotros siempre hablamos de víctimas. Yo recuerdo nuestras coberturas emblemáticas sobre las liberaciones por parte de las FARC a través de la búsqueda de un acuerdo humanitario. Eso, digamos, yo estaba incluso muchas veces en territorio colombiano y desatada toda la furia, digamos, institucional, y además la furia del colegaje periodístico colombiano, porque, bueno, Telesur lograba tener los testimonios, las historias, por muchas razones, pero también porque para buena parte de las víctimas de la retención, del secuestro, la única cadena que había, y con excepciones, digamos, el programa de RCN, de Voces del Secuestro, etcétera, pero con muy pocas excepciones, pues era como el medio que prácticamente estaba todo el tiempo hablando de ellos, de sus historias y visibilizándolos como víctimas del conflicto, que es lo que realmente eran. Así que bueno, el equipo de Colombia ha sido un equipo muy valiente. Tú hiciste también parte de nuestro equipo en Bogotá. Ha sido un equipo muy consecuente, a pesar de todas las amenazas y de todas las presiones para modificar nuestra agenda, para no dejarnos trabajar, para obstaculizar. Ese equipo nunca se rindió, no se rinde, y ahora está creciendo. Estamos generando una estrategia en la cual tenemos un periodista dedicado, digamos, a la pantalla tradicional, y empezamos a tener periodistas dedicados a estas otras plataformas, porque entendemos que no todos los casos y no en todos los países el mismo periodista puede hacer todo. Estamos probando esta fórmula, vamos a ver cómo nos va. Es un país supremamente importante desde el punto de vista geopolítico para América Latina. Hoy vive por primera vez en su historia un gobierno distinto, un gobierno progresista. Nosotros hemos estado con cualquier tipo de gobierno en todas partes, porque nuestra idea es contar la historia desde los de abajo, como diría Galeano, desde los nadies. Y eso vamos a seguir haciendo en Colombia y en todas partes, porque además es el sello de Telesur, es lo que la gente busca cuando busca los contenidos que nosotros producimos. Siempre vamos a estar al lado de los pueblos, de los humildes y de sus causas y de sus luchas en Colombia y en todas partes. Bueno, y ya tenemos con nosotros a Jessica Paola Melo, a Carlos Alfredo Crosswhite y también a Luis Alberto Díaz, con quienes vamos a abordar unos temas muy importantes a continuación de esta entrevista. Pero para finalizar, Patricia, ¿cuáles son los nuevos retos que en esta lucha contrahegemónica, contra la dictadura mediática internacional, tiene ya trazado el canal multiestatal internacional Telesur? Desde siempre, pero ahora mucho más. Vamos a construir contenidos para públicos y audiencias, digamos, segmentadas, que es lo que está pasando hoy en el tema de la producción de contenidos. O sea, las producciones generalistas cada vez son más complejas, se produce para públicos muy específicos. Nosotros estamos en esa misma búsqueda de crear comunidades virtuales. Hemos creado unas capacidades aquí en la sede de Caracas con un estudio nuevo digital para producir podcasts de audio y de video que creen y nos ayuden a construir esas comunidades virtuales. Los contenidos van a estar en dos líneas, contenidos útiles. Es muy importante decir esto porque las noticias están agobiando a los usuarios. La gente se siente inundada, invadida, siente que las noticias, además, como se las cuentan generalmente los medios hegemónicos,
no plantean ninguna esperanza, no hay escenarios de solución, que fue un poco lo que pasó en la pandemia. Entonces, después de la pandemia ha habido una modificación de la forma como la gente percibe la información, las noticias. Primero hubo una gran necesidad, grandes cadenas, se escuchaban a los médicos, se escuchaban los reportes, cuántos muertos había, cuántos infectados. Después de todo aquello vino un descreimiento, no queremos eso, no nos interesa, o sea, demasiado, el mundo es demasiado difícil, salimos de la pandemia a la guerra, entonces hay una desesperanza en la información pura y dura, porque además así ha sido presentada. Entonces vamos a seguir, por supuesto, con el sello de los informativos, pero también vamos a entregar información de utilidad a nuestros usuarios a través de estos formatos que bien Telesur ha trabajado a lo largo de estos años, pero que lo que cambia ahora y lo que, digamos, presentamos a los usuarios en este momento es que vamos a tener una producción más continua, constante, de este tipo de formatos que permitan a Telesur hacer presencia en todo ese ecosistema, digamos, que hoy el usuario puede obtener y acceder a él a través de su móvil, de su computador, de su tablet, etc. Bueno, y en todo ese ejercicio, Patricia, puede contar Telesur con el pequeño aporte, pero decidido y consciente y permanente de Periodismo Libre. Ya tuvimos la oportunidad de hacer un intercambio, un trabajo conjunto en el año 2021, cuando emitimos 4 programas supremamente valiosos para Colombia, que fueron los programas que hicimos en relación con las personas, con los familiares de los jóvenes asesinados, con los jóvenes heridos, torturados en la represión de Iván Duque contra la protesta social en 2021, los jóvenes detenidos y también las nuevas propuestas de las comunidades que estuvieron en el levantamiento popular. Fueron 4 reportajes que hicimos desde Periodismo Libre con la colaboración muy estrecha y muy valiosa de Telesur y que fueron emitidos entre agosto y septiembre del año 2021. Y de eso se trata, de que, como planteaba al principio Patricia, todos los medios, desde los más pequeños hasta los más grandes, pues estén en el mismo campo de la lucha contrahegemónica en materia comunicacional. Muchísimas gracias, Patricia, por acompañarnos en Periodismo Libre en el día de hoy. Hay muchos mensajes aquí de Jairo Insuasti, excelente la intervención de Patricia. Se nota el profesionalismo, felicitaciones. D-Blue dice, muchas gracias, Luis Alfonso, por traernos a tan importante profesional, quien nos está presentando un tema de total importancia y actualidad. Nos dice también Hugo Ballesteros Vergara, nos dice felicitaciones por el estado de conciencia para el beneficio informativo para el pueblo. Carlos Andrés Ríos también presenta su saludo desde Bogotá. Carmen Guerrero, saludo. Patricia, una amiga de Vicky Marín, profe de la Universidad del Valle. Ay, sí, qué chévere, de mi tía Vicky. Muchísimas gracias. Mira, yo te voy a robar un minutico nada más. Para mí es muy grato estar hoy contigo porque a través de ti me conecto con Cali. Yo sigo siendo súper caleña. Cada que alguien va a Colombia, ahora que se puede ir por avión. Y se nota, el acento sigue igualito. Lo único que pido es que me traigan chontaduro y no hay mejor momento para mí que comerme un chontaduro con sal y un cafecito. O así con miel, ¿no? Chontaduro con miel también. Sí. Así que bueno, estar contigo es estar un poco con Cali. A 18 años de haberme venido de mi ciudad, de mi familia, de mi gente, de mi universidad, de Telepacífico, que añoro recuerdos y tengo compañeros entrañables, acompañé más varias de sus luchas y las sigo haciendo en la distancia. Así que te agradezco muchísimo esta oportunidad, esta pequeña ventana de caleñidad para mí, hoy además en el día de Cali y de Caracas. Y bueno, siempre estoy en completa disposición a la orden para compartir estos criterios, porque una de las cosas que yo creo mucho, Luis, es que hay que hacer muchos Telesur, con otros nombres, por supuesto, pero y que no importa la dimensión, sino la esencia. Y si nosotros hemos logrado sobrevivir con calidad, con capacidad, a estos años extraordinariamente duros, que yo creo que tengo también el compromiso de contarlos en algún momento, ¿cómo hicimos? ¿A qué le llamo yo audacia? O sea, cómo logramos sortear estas dificultades y mantener a flote el canal, lo puede hacer cualquiera. Estoy absolutamente convencida de eso. Así que espero que Telesur siga siendo modélico, no porque crea que somos más que nadie,
sino porque hemos mostrado que es posible construir ese sueño de la comunicación alternativa y contrahegemónica que dispute verdaderamente con los grandes medios que auspicia el poder político y el poder económico global. Y como usted ve, Patricia, pues ha tenido una gran acogida entre nuestros seguidores que le siguen enviando mensajes a través de Periodismo Libre en Vivo. Nuevamente, muchísimas gracias. Muchas felicitaciones por estos 18 años que son el preludio, el prolegómeno de muchísimos años más, y cuente siempre con la audiencia y con la colaboración de Periodismo Libre y de toda la comunicación alternativa y contrahegemónica, porque ustedes hacen comunicación contrahegemónica en el plano internacional y se han constituido y siguen siendo un paradigma de esa comunicación en el mundo. Muchas gracias, Patricia. Un abrazo, gracias a ti. Bueno, era la entrevista con Patricia Villegas Marín, presidenta de Telesur desde el año 2011 y con quien dialogábamos en relación con los 18 años, la conmemoración de este aniversario de la fundación de Telesur en el año 2005 y quien nos transmitía todas esas experiencias tan interesantes de lucha contrahegemónica en materia comunicacional.